Todo esto surgió fundamentalmente porque estoy en un proyecto, bueno, digamos que coordino un proyecto de rescate de teatro y sobre todo de teatro popular en Canarias, puesto que el profesional no llegó hasta la década de los años 30 del siglo XIX, pues nos dedicamos a estudiar todo el teatro que se hizo en Canarias antes de que llegara la primera compañía profesional en una goleta de Tecali, que llegó en 1832. Esa goleta, y se hizo ese mismo año todas las representaciones. Entonces, estamos recopilando materiales, sobre todo de manuscritos, de fondos de archivos familiares, retazos e incluso descripciones. Y en toda esta recogida, pues, estábamos trabajando pues, muchísimos textos teatrales, pero no precisamente el de la ceremonia de los guanches. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado, dentro de uno de los grupos de investigación al que pertenezco, de la Universidad Martín Rovira y Virgili, de Tarragona, el grupo Lairén de investigación, estábamos trabajando precisamente como la fiesta en muchas ocasiones lo sirve para que algunas comunidades en procesos históricos críticos, pues, o bien reivindiquen un pasado en el que ha habido un hiato, ha habido una separación, un divorcio importante desde el punto de vista histórico y se intenta recuperar, o se intenta de alguna manera que esa ceremonia sirva como elemento identitario frente a un enemigo de esa identidad, o a un colectivo o a una clase concreta que consideran que es un enemigo o que ataca a esa comunidad. Y era un problema de la otredad, es decir, como la fiesta pone en escena al otro o alteriza, convierte en otro al natural. Ese proceso, si quieren, luego se gestó un libro que es La danza de los otros, identidad y alteridad en la fiesta popular, que se publicó precisamente el año pasado, que es todo un trabajo de 2 años de comparación entre la fiesta popular, entre ellas la de Candelaria, la de la ceremonia de los guanches, con fiestas no similares, sino en muchas ocasiones antagónicas con respecto a esta, la fiesta de los santiagueros, la Candelaria de Puno, etcétera, etcétera, distintas fiestas populares, los moros y cristianos, porque quien lidera el grupo es de teatro del Mediterráneo en general. Y bueno, pues ahí se gestó un trabajo, no es porque este trabajo ya lo presenté yo delante de ustedes, de algunos de ustedes, en el ayuntamiento, y sé que hubo un momento determinado en que hubo una pequeña, bueno, pues un pequeño malentendido, no malentendido, una cosa que yo realmente creo, que es que la ceremonia en la actualidad está sirviendo en algunas ocasiones a todo lo contrario a como se gestó en un principio, y es el papel de las autoridades en esa ceremonia. Es una cosa que a mí particularmente, y ahora yo voy a ser franco, me molesta mucho, ¿no? Porque es una ceremonia que tiene otro tipo de sentido y otro tipo de nacimiento. La metodología que usé para adentrarme en esto, pues muy sencilla. Primero, hice un exhaustivo trabajo de documentación. Lo siento, soy de filología, porque estoy en un campo enemigo, que son los historiadores, a los que considero una magnífica ciencia auxiliar de la filología. Y por eso digo que estoy en el campo enemigo. Pero les voy a intentar, voy a ver cómo funcionan a veces los filólogos, ¿no? Y sobre todo los que nos dedicamos a lo efímero, porque a fin de cuentas el teatro generalmente se conserva fundamentalmente gracias a que determinados colectivos lo mantienen, o gracias a que alguien en un momento determinado recoge una descripción o incluso recoge un pequeño texto. Es decir, es uno de los episodios de expresión literaria y de expresión popular más endebles, porque depende de la palabra, depende de los colectivos y depende de los motivos. Si no existen motivos colectivos o alguien que lo recoja por escrito, generalmente se pierde. Y esa es la gran tragedia que tenemos. Bueno, hice ese trabajo, y en ese trabajo, pues sencillamente, lo que hacía era presentar lo que ella llamaba paradojas aculturativas, era analizar la ceremonia de los guanches y luego un pequeño apéndice dedicado a la del socorro. Claro, esta intervención la hice pública en la sala de plenos del ayuntamiento y ya está. Entonces quería traerles hoy algunas cosas nuevas con respecto, porque como eso ya está publicado, pues para qué. Pero necesito también esos datos fundamentales para el origen de la ceremonia. Bueno, en primer lugar, lo que ponía en la presentación que le envié a María José.
Nosotros distinguimos siempre entre fiesta tradicional y fiesta tradicionalizada. Joaquín el otro día, que se lo estaba intentando explicar, es complicado, pero se lo voy a explicar con 4 ejemplos muy sencillos, 2 de ellos vinculados mucho o relacionados de manera analógica con lo que pasa en Candelaria. Por ejemplo, ¿qué es una fiesta tradicional? Pues en una comunidad, en cualquier comunidad, aquella que en momentos determinados de ciclo se representa de manera reiterada, pero fundamentalmente vinculada a cuestiones naturales, es decir, algo que no ha sido creado simbólicamente, sino que funciona, establece una relación entre el ser humano y la naturaleza, y esa relación puede ser de carácter mágico, puede ser de carácter económico, celebrar la cosecha, celebrar que no hay una interrupción, celebrar que no hay sequía, celebrar efectivamente la fertilidad, ese concepto. Y hay muchísimas fiestas que en ese sentido se parecen. Una fiesta como la de San Juan, cuando la gente va y ve que se hace igual aquí que en algunas zonas del norte de África, que en el sur de Italia. Dice, ¿y esto qué es? Dice, ¿qué casualidad? No, no, no. Son fiestas tradicionales en el sentido de que es muy complicado desvelar el origen y surge fundamentalmente para alegrarse. La fiesta popular siempre es un momento de alegría, a pesar de que tiene algunos componentes de rebeldía, es alegría, celebrar algo. Y en este caso celebrar que sigue saliendo el sol, celebrar que el solsticio sigue, celebrar que hay agua, celebrar que la tierra da, etcétera, etcétera. Las romerías están muy vinculadas a ese tipo de fiesta tradicional. Pero hay otro tipo de fiesta que es la que llamamos tradicionalizada, o la que yo por lo menos califico de tradicionalizada porque en muchas ocasiones tiene un guión, tiene un elemento que estructura esa fiesta. No es una relación con la naturaleza, sino en muchas ocasiones una relación con un episodio histórico, con un momento en el que esa comunidad se enfrentó con algo y celebra, cada año celebra el recuerdo a modo de archivo inmemorial, pues, valga el palabra, pues celebra precisamente ese episodio. Y pongo 2 ejemplos, uno de 100 años y otro de 6 años, ¿vale? La fiesta, por ejemplo, del Alto de los Reyes Magos de Tejina, que es una fiesta a la que le he dedicado algún tiempo, es una fiesta que tiene 105, 106 años. Y vino porque un cura que estaba en Garafía, en La Palma, viene destinado a Tejina, implanta esa fiesta o la populariza creo que también en otros pagos del norte de la isla, la que también tenía pues su oficio, y sin embargo donde se mantiene es en Tejina. Nadie ahora mismo puede decir que la fiesta de Tejina es algo nuevo ni nada por el estilo. La gente tú le preguntas y la gente dice que la lleva haciendo mucho más tiempo, aunque desde el punto de vista real lleva 100 años, o poco más de 100 años. Para el pueblo de Tejina es un momento que no lo hacía el abuelo de mi abuelo, empieza toda esta serie de frases que remonta, porque ya la fiesta se ha tradicionalizado, se ha convertido en algo que se siente idéntica a otras fiestas en las que se celebra algo más profundo, como la relación armónica entre el ser humano y los elementos o los ciclos naturales. La otra fiesta de hace 6 años, la que está intentando montar el Ayuntamiento de Santa Cruz con la gesta del 25 de julio. Esa fiesta nunca se celebraron. Había, eso sí, algunas cosas que se hacían en el cuartel de Almeida, una cosa en la Cruz de San Agustín del Toscal, pero que, vamos, yo lo recuerdo porque he vivido toda mi vida allí y esa fiesta no existía. Y desde hace 6 años se ha hecho pues, un montaje de casi 2 días con un aparataje escenográfico, con pólvora real, con uso de cañones, que la Guardia Civil tiene que estar 2 o 3 días antes en los muelles, porque son armas que funcionan con pólvora real. Claro, no sabemos si esto se va a tradicionalizar o no, espero que no. Eso, teatralmente, o hacen el guión mejor. Desde el punto teatral es un desastre, ¿no? Y parece que está en mitad de Austria viendo a aquellos vestidos con unos trajes verdaderamente infames, ¿no? Y no hay guión, sencillamente tú vas caminando, echan un bombazo y luego sale una mujer que supuestamente es una de las que salvó con su aviso, y luego viene aquella que viene desde allí, desde el bufadero, para decir, nada, una cosa desastrosa, pero fundamentalmente porque esa fiesta tradicionalizada está sirviendo a otra cosa. Está sirviendo a otra cosa, una relación del presente con el pasado vinculado a una
ideología concreta que quiere usar esa fiesta para crear un relato mítico en Santa Cruz. Bueno, esa es una fiesta que está empezando a tradicionalizarse. Igual que, por ejemplo, esto no lo iba a poner, pero en Valle de Guerra, la Librea, se está destradicionalizando. Empezó siendo una fiesta que se tradicionalizó y ahora con la participación de actores, de grupos de teatro profesionales y demás, la antigua cofradía que se reunía en los salones debajo de la iglesia y que habían acumulado con mucho mimo trajes que a lo mejor no estaban muy bien, pues desde el año 95 esa fiesta poco a poco ha ido perdiendo en parte el elemento tradicional. A favor del espectacular, es su derecho, las comunidades tienen que hacer con su fiesta lo que les dé la gana. No le hagan caso nunca a los investigadores. ¿De acuerdo? Bien, pero hay dos fiestas que me interesaban porque establecen alguna conexión con el problema que yo les voy a plantear hoy con respecto a la ceremonia de los guanches. Voy a coger los datos exactos para no... Miren, la primera fiesta es la fiesta de Inti Raymi, o del Sol, una fiesta inca, una fiesta que celebra por ejemplo, con unos trajes que por supuesto ni buscan la reconstrucción arqueológica ni nada por el estilo. Es la comunidad que decide que así van vestidos los incas y seguramente no iban vestidos así, pero ellos lo sienten. ¿Qué ocurre con esta fiesta? Bueno, esta fiesta se prohibió en tiempo de precisamente la colonia. La colonia lo primero que hace es prohibir la fiesta del sol porque la considera idolátrica. Considera que es idolatría adorar a el emperador como si fuera hijo del sol y por tanto, o representación del sol, y la prohíbe durante muchísimos siglos. Estamos hablando de casi 500 años. En el año 40, un arqueólogo tenía un testimonio maravilloso. El Inca Garcilaso de la Vega, un escritor maravilloso peruano, mitad inca, mitad castellano, recoge de manera muy exhaustiva y detallista lo que ocurría en esa ceremonia. ¿Qué hace este investigador de los años 40, Humberto Sala, y José María Argueda, el intelectual peruano más importante del siglo XX? Vargas Llosa no le llega ni a Luñero, ¿de acuerdo? Pues ¿qué hace? Recopilar esa historia y devolverla a la comunidad. Y la comunidad la ha convertido en una fiesta, la fiesta del sol, una fiesta en la que vuelven a recuperar, a partir de la descripción que da alguien de cómo se celebraba, vuelven a recuperar esa fiesta como forma precisamente de empoderamiento étnico, desde los años 50. Que todavía en aquel momento no había habido empoderamiento de postcolonial o un empoderamiento de las raíces étnicas, y el indio, el cholo, era visto con desprecio. Pues esta era una forma de empoderamiento. Es importante que se queden con esto. Se recoge un episodio que se celebraba en el Imperio Incaico, por lo menos entre el siglo XIII, XIV y XV, que se prohíbe y que luego se recupera 500 años después. Quédense con esto, porque se consideraba idolatría. La otra fiesta es mucho más interesante porque si aquí se adora al Hijo del Sol, en la otra se adora precisamente a la Candelaria, a una Candelaria, la de Puno. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues una cosa que veremos que intentó pasar con la Virgen de Candelaria entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y es que las autoridades coloniales, que veían que en muchas ocasiones el acercamiento a la Virgen de Candelaria de Puno era idolátrico, o lo consideraban idolátrico, porque bueno, hacían no sabemos qué. Ahora veremos un poema que se escribió en La Laguna en aquella época, donde se habla de que las mujeres hacían extraños gestos delante de la Virgen y demás. Bueno, pues los sacerdotes coloniales de la zona deciden precisamente intentar desarraigar el culto de la Virgen, crean otros cultos, la Concepción, San Juan Bautista, etc. Pero en un problema bélico que hay, que es la rebelión de los Tupac Amaru, aquellos que reivindicaban su origen inca, se refugian en Puno, y en Puno vienen los realistas, es decir, los seguidores coloniales, llegan alrededor, sitian la ciudad y ellos piden a la Virgen de Candelaria que los proteja. Hay una aparición milagrosa en la noche, ¿no? Y al día siguiente los realistas abandonan el asedio de Puno. Desde entonces, desde mediados del siglo XVIII, en Puno la Virgen de Candelaria es entendida no como una entidad católica, sino como una entidad híbrida que sirve tanto para las cuestiones católicas como en la defensa también
de lo étnico. Y ahora mismo esa celebración de Candelaria, desde el 2014, es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el 2014. Es espectacular, es espectacular. Bueno, pues esto es lo que nosotros llamaríamos fiestas tradicionalizadas. Las dos primeras, las de Santa Cruz y Tejina, para que vieran un poco a qué nos referíamos, pero las otras dos es para situarlo en el contexto de la Virgen de Candelaria. Y ya entramos, rápido para que María José no me insulte. Bien, María José, esto supongo que es así, ¿no? ¿Qué le quieres dar? Al siguiente, tengo que subir. Para la flechita, donde dice siguiente. Ah, aquí. Si quieres, te hago de asesora. No, que luego te pierdes mi apuesta, esta intervención. Dime dónde es. Aquí. Ahí da el dedito. No. Vale. Los primeros salen de esa pantalla. Quita ese menú. Bueno. Y ahora sí. Ahora sí. Sí. Perdón, pero soy... Me vas dando a la siguiente. Pero soy bastante torpe. Soy bastante torpe. Bueno. ¿Qué pasa entre... Esto es a partir de la documentación que he podido consultar. Si alguien tiene otra documentación que me pueda ayudar, pues será, porque este tema todavía sigue abierto. No vamos a incluir todavía la ceremonia dentro del tesoro del teatro en Canarias, porque necesitamos todavía un poco más de información. Está todavía incompleta. ¿Qué ocurre entre el siglo XVI y el siglo XVIII con respecto a la Virgen de Candelaria? Fundamentalmente, que no tenemos información de que se celebrara nada. Fundamentalmente por una razón, y aquí empieza todo. La mayor parte de las descripciones de los memorialistas, historiadores, etcétera, que conservamos, reflejan solamente la ceremonia del 2 de febrero, no la del 15 de agosto. ¿Por qué? Porque el 15 de agosto aquí no se acercaba ni una autoridad. Aquí no se acercaba ni una autoridad el 15 de agosto. Es una fiesta, si ustedes van a Anchieta y Alarcón, a López de Guerra, es decir, personas que tuvieron algún tipo de interés como autoridades civiles, interés en la ceremonia, verán que hay descripciones del 2 de febrero, pero no hay ni una del 15 de agosto. Porque la del 2 de febrero era la fecha de las autoridades, vinculado a San Blas, pero el 15 de agosto era otra cosa. Y ahí solo ellos ni se acercaban aquí. Ellos ni se acercaban a Candelaria. Por lo menos de los que tenemos testimonio, no hay un interés particular de las autoridades civiles, militares y religiosas por celebrar el 15 de agosto. Sí, mucha y muy importante, porque tenemos descripciones extensas, el 2 de febrero. Bien, eso es lo único que tenemos. Por eso, en parte, ese periodo no queremos, hasta que no llegue una nueva información, no sabemos absolutamente nada de lo que pasó en los 15 de agosto hasta precisamente 1749. Pero, ¿qué pasa en el siglo XVIII? Bueno, pues además de conocerse este tipo de texto, que es la base fundamental de este, aquí, las antigüedades de Antonia de Viana, básicamente son los dos grandes textos, pues aparece, tenemos un dato que recuerden que yo me imagino que Lorenzo, que estuvo ayer, lo habrá sacado de alguna manera, el llamado pleito de los naturales. Esto está sacado ha salido en esta vale, el pleito de los naturales. Nosotros no nos hemos profundizado en ese pleito, de todas maneras, por si sirve de ejemplo, de ese pleito hay 20.000 en América Latina, donde hay también una población indígena que reivindica ese tipo de prerrogativas con respecto a la imagen, sobre todo en imágenes que aparecen, como puede ser la Candelaria de Puno, Nuestra Señora la Guadalupana, etcétera, etcétera, vírgenes que en un momento determinado aparecen de manera especial a la población, y eso hace que adquiera un privilegio la población con respecto a esa... Bueno, pues hasta el siglo XVIII, pero sí nos indica una cosa importante. Detrás de la Virgen de Candelaria hay una fuerte tensión entre una población que se considera natural y que reivindica ser el natural y por tanto con una serie de prerrogativas con respecto a la imagen, y un grupo de personas especialmente vinculado a los estamentos del poder, el religioso lagunero, el militar y el civil, que pretenden apropiarse o, en muchas ocasiones, reubicar el culto de la Virgen de Candelaria. Porque esto lo verán ahora en un texto que les voy a indicar. La sospecha siempre es de que cuando se llevaban la Virgen por sequía, por peligro de algún berberisco, etcétera, etcétera,
el miedo calaba profundamente en la población porque entendían que no la iban a devolver. Es decir, hay un problema de propiedad importante. Llámese pleito de los naturales o llámese como se quiera, y no es un pleito que acaba en 1601. Es un pleito que dura, porque dura todavía, por lo menos testimonios hay, dura todavía hasta el siglo XVIII. Y seguramente más, porque luego ya entramos en un problema. Yo no me quiero meter en ese berenjenal, pero si me pican, entro en el problema del socorro, ¿no? Pero si me pican, entro. Bien, pero si no me pican, seguimos hablando de la ceremonia de los bandos de aquí, ¿qué importa? Bien. Esto es una imagen que circuló muchísimo en el siglo XVIII y está vinculado muy especialmente a este. Aunque no pertenece a ese texto, perdón, voy a ¿ay? No, eso, no creo que no lo haya puesto. ¿Por qué no va? Dale para atrás. A ver, Esa es la siguiente que te salió. es que es esta. La siguiente es ya esa. No, esta no es. Bueno, era para indicarles que en 1707, es decir, a principios del siglo XVIII, hay un revival con esta figura que les he puesto, con esta estampita, que aparece siempre la Virgen de Candelaria, precisamente con dos guanches. A veces la que les iba a enseñar era la que existe en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, donde aparecen además pues la faca, aparecen los elementos que constituyen el episodio. El episodio es sobre ilustración. ¿De acuerdo? Ayer estuvimos con Carlos Rodríguez Morales, vimos bastante imágenes. ¿Vieron? Sí. Vale, perfecto, porque en la Real Sociedad Económica se conserva un texto maravilloso, que es La Candelaria entre guanches, de 1707. Que indica que a partir del siglo XVIII, y su culmen es precisamente Viera y Clavijo, hay toda una reformulación del pasado, es lo que en América Latina se llama agencia criolla. Cuando la clase natural, que ya se consideraba natural, no indígena, sino de origen europeo, consideradas naturales de allí, tienen problemas porque la corona castellana no les permite acceder a determinados sitios de poder, a determinados lugares del poder, sobre todo en la burocracia. Y se va gestando la idea de que, además de los naturales indígenas, hay otros naturales terrenales, que es lo que nosotros llamaríamos criollos. Pues aquí en el siglo XVIII se está formando una mentalidad criolla que pasa por rehabilitar todo aquello que se conoce del pasado. Espinosa se convierte así en una fuente importante de reivindicación, etcétera, etcétera, y lo que se conoce del poema de Viana. Bien, pues entre esa potencia, o esa potenciación de la imagen de la Candelaria, que no existía antes del 18, y mediados del 18, hay un episodio fabuloso. ¿Qué ocurre en la laguna? La Virgen ha viajado a la laguna, supuestamente para curar, para evitar la sequía y el problema. Y hay un problema en el Corpus, que no permiten a la Virgen salir. Corpus, todo esto lo cuenta muy bien, tanto Ancheta de Alarcón como estos documentos episcopales, porque hubo un problema grave de orden público. Cuando se conoce que a la Virgen la han llevado a la laguna, pero no la dejan salir, e incluso en uno de estos textos dicen que la tienen atada al sitial y tapada, porque Jesús está sacramentado y entonces la Virgen no puede ser más que el niño, más que Jesús, y que aquella era una fiesta de Jesús, y por tanto la Virgen se tenía que quedar encerrada, secuestrada prácticamente. Y circulan unos panfletos. El primero de los panfletos parece que el que despierta el problema es este. Desde Agacha Candelaria en Santa Conversación vienen Perico y Marisa formando esta relación. Dos personajes que están intentando, van caminando y van contándole al lector, esto fue un panfleto que circuló, le vamos contándole al lector del panfleto de la relación, la que es dialógica, con lo cual seguramente también hubo un elemento teatral ahí. Lo que estaba pasando en la laguna. Y hay algunos detalles que son muy interesantes, sobre todo porque aparece mucho la palabra idolatría. Es decir, con referencia a lo que estaba pasando en la laguna con la Virgen, el clero local lagunero entendió que era un problema de idolatría. Alguien se estaba saliendo, entre comillas, de madre. Por ejemplo, Perico, que a mí me hace recordar a Pedro, San Pedro de Guimar, Marisa, María, la Virgen de Candelaria, hay una serie de elementos en el nombre de los personajes muy curiosos, pero dice ella:
Marisa le pide más información y él le dice: aguarda, no soy escopeta. Dice que al segundo tiempo le van y le cuentan: yo no sé qué de enredos, de viejos y viejas, de unos frailes cojos, de unas monjas tuertas, y que las mujeres grandes embusteras le hacen a la Virgen más gestos y muecas que a nuestro Señor cuando está en la oblea. Problema de competencia entre la Virgen de Candelaria y el Jesús crucificado. Pero, además aquí hablan de que está tapadita. Las guimareras, Marisa propone que vayan las guimareras, que se reúnan, se junten y vayan a la laguna a rescatar a la gente con una chondetea y pelar las barbas a tanto babea, ¿no? A tanto bobo. Pero lo más interesante de todo esto es que, por ejemplo, en un momento determinado se confronta lo que está pasando, cómo ellos ven a la Virgen y cómo se ve aquí, o cómo se veía y se notaba aquí. Dice: ellos, los idiotas, caras de salea, serán los herejes los que la idolatrean, en sus 4 reales y en sus buenas prendas. Que la gente sana, sin esas dolencias, que han comido gofio desde sus abuelas, saben quién a Dios y que es corta tela, que de él a su madre hay gran diferencia, que él está allí vivo y ella solo en muestra de una imagen suya que la representa. Sabemos que es de palo, y aunque la vieran y vivita en carnes así la creyeran, primero a su Dios y después a ella fueran sus afectos y una reverencia. Es decir, la idea de que la Virgen, en realidad hay una idea no solo de apropiación, sino de intentar desmontar su poder, alejándola de su lugar de culto y llevándola precisamente, digamos, haciendo ver que ellos no sabían que estaban reverenciando una imagen. Bueno, pues esto generó un problema gravísimo. Se hizo poco a poco un memorial donde se vuelve a hablar de la idolatría de la Virgen, de nuestra Candelaria, ¿bien? Luego otro que se llamó de la Virgen de Candelaria, Divina Remisión, y finalmente participa la Inquisición. La Inquisición, todavía la Virgen está en la laguna, todavía no ha llegado. Hay distintos rifirrafes, nos lo cuenta Ancheta y Alarcón, de gente que se acerca a la laguna, que dicen que no, que eso de tapar a la Virgen, que a quién se le ocurre. Hay una serie de elementos importantes, pero dice: el comisario de la Inquisición, con la autoridad del oficio, llamó a varias personas con la formalidad de un alguacil del tribunal para hacer sumario sobre las coplas de Perico y Marisa. Algunos dieron formal declaración y con otros se redujo a fiesta y bufonada. Y en el mismo día salieron las primeras siguientes coplas y en otras posteriormente se han divulgado las más de estas clicas. Es decir, generó todo un problema grave de orden público en el que tuvo que participar últimos días, y todo eso está recogido aquí. E incluso este episodio, la noche antecedente a la salida de la Santa Imagen de la Iglesia de la Concepción, puesta ya en la silla de manos en el camarín para el camino a medianoche, es decir, justo el día ya que ya se la iban a llevar, la sacaron arrebatadamente atropellando a los 2 frailes que la asistían y la pusieron en altar mayor con el trono donde ataron el sillón con una soga, y a este asunto salieron las décimas siguientes y se hicieron unas décimas que circularon. Es decir, hay un problema real de intento de quedarse con la Virgen ahí. ¿Cuál es la reacción desde aquí? Bueno, la tenemos en el propio Ancheta y Alarcón. El propio Ancheta y Alarcón, cuando baja la Virgen de la laguna, describe todo el paseo. Y por primera vez tenemos a una autoridad que describe cómo es la Virgen fuera del 2 de febrero. El primer testimonio que yo tengo de fuera del 2 de febrero, habitualmente, que era el que se describía. ¿Y qué describe Ancheta y Alarcón con mucha, digamos, asombro? Pues lo que les leí una vez allí, en uno de los fragmentos de esa bajada, que es de las intervenciones de Ancheta y Alarcón más extensa de todos sus diarios. La más extensa es que cuenta por dónde va, cómo va, quién acompaña, quién no acompaña. Cuando llega dice: allí hubo una loba que si no hubiera sido lo que el sol calentaba, hubiera lucido mucho. El concurso grandísimo. Allí estaban las hermandades del Señor de Güímar y de la Virgen del convento y comunidad. Formó procesión. Desde aquí al convento había hecha una calle de ramas y pinitos pequeños por el arenal y camino donde iba la procesión, que es por donde se va y se viene. Al medio hubo otra loa, una loa al principio de salutación, a lo de guanches.
a lo de Guanche. Claro, yo me agarré inmediatamente a este dato, porque incluso como bien ha estudiado Sergio Baucels, la palabra guanche en determinados contextos pues no era tan usual, y una loa de guanches, en plural, pues podría significar muchas cosas. ¿Podría ser esta ceremonia? Bueno, al principio nadie podría decir nada hasta los primeros testimonios de Boris de San Vicente, de Sabine de Berthelot y demás, que ya describe la ceremonia. Realmente hay una descripción, por lo menos de las partes esenciales. Pero, curiosamente, ese mismo año de 1749, un dominico de aquí envía, o lleva él personalmente a una imprenta de Cádiz, lleva unos gozos a la Virgen de Candelaria. Lleva una novena en la que hay unos gozos, en la que hay una canción de los mareantes, es decir, algunos de los elementos que nosotros encontramos. Pero es que en estos gozos, que además tiene que ser alguien de aquí, porque hay un uso del léxico que solo se podía conocer por alguien que estuviera aquí, porque es léxico plenamente patrimonial de Canarias. Realmente lo que nosotros tenemos aquí es un guión donde se desarrolla en primer lugar a partir de Spinoza una síntesis de la historia y después la salva de los mareantes. Y entonces dijimos, vamos a ver. Aquí hay, en primer lugar, que un señor que nunca había venido el 15 de agosto, pero por casualidad trasladan a la Virgen antes del 15 y llega a la población, describe que se estaba representando una representación de la loa. En segundo lugar, nos encontramos que al año siguiente sale en Cádiz un guión teatral, porque realmente esta novena es un guión teatral con una parte de narración de los acontecimientos y finalmente una salva de los mareantes que se canta a la Virgen. Es decir, aquí estaba ocurriendo algo, claro, desde el punto de vista, ahora mis amigos, los historiadores, me dirán, ¡ay, un documento monumento! Si no hay nada que señale ahí directamente. Bueno, no me lo digan, porque no lo sé, ni lo quiero saber ahora, lo hacen luego. Pero realmente, aquí lo que nos encontramos es que hay una coincidencia en que por primera vez se señala que ha habido una reivindicación, hay una loa de los guanches de las que no teníamos noticias antes, y curiosamente, esa loa de los guanches, al año siguiente sale un texto, una novena en Cádiz, que tiene que ver, o que describe básicamente lo que nosotros llamamos en la actualidad la ceremonia de los guanches. Hipótesis de trabajo. Hipótesis de trabajo. No confirmar hasta que no nos pongan esto igual a esto. Hipótesis de trabajo. A partir también de los documentos episcopales. Por primera vez se despierta en la conciencia que celebraba los 15 de agosto y se estaba acercando la fecha del 15 de agosto y aquellos no querían soltar a la Virgen. La idea de que ya estábamos ya llegando al límite sobre la propiedad de esta imagen y el derecho a cargar esta imagen. Y la idea de que la Virgen tiene que estar el 15 de agosto porque el 2 de febrero es, por así decirlo, una celebración de ello. Pero la celebración, entre comillas, natural de la Virgen es precisamente el 15 de agosto y la Virgen tiene que estar. Hay un momento de grave tensión que se nota en esta documentación en la que además la Iglesia utiliza uno de sus recursos más habituales en América Latina siempre, que es acusar el culto de idolatría, desnaturalizarlo y quitar la vocación y poner otra, sustituir. Y el pueblo permanece directamente en muchas ocasiones, como el de Puno y en otros lugares donde está la Candelaria, pues aparece, digamos, la resistencia. Y aquí era una oportunidad única. Efectivamente se trae a la Virgen, pero por supuesto viene encabezada por todas las autoridades. Esta vez sí, porque vienen todos. Ahí tienen el testimonio de Ancheta y Alarcón, que viene hasta la última autoridad del escalafón burocrático de Canarias, en aquel momento, de la laguna mejor dicho, estaba allí. ¿Qué es esta loa? Esta loa, seguramente preparada no por los naturales, que los naturales en ese sentido yo creo que estaban bastante contentos con poder celebrar pues la devoción tal como la celebraban. Esto es una construcción literaria, de un letrado, de un seguramente dominico. Es un dominico el que construye la loa. No es la primera vez. Afortunadamente en América Latina, como hay problemas entre las órdenes,
jesuitas contra dominicos, dominicos contra franciscanos, franciscanos contra... Tenemos muchísimos ejemplos de cómo en un momento determinado se reivindica a través de la fiesta teatral este episodio. Entonces, lo que se hace es, cuando llegan las autoridades en mitad, antes de llegar, se les recuerda a través de esta loa y a través de un guión. Seguramente alguien iba narrando un poco lo que, como este año en la televisión canaria con nuestro querido Antonio Tejera Gaspar, iba narrando un poco el acontecimiento, pues aquel dominico iba seguramente narrando y recordándole que la Virgen se le apareció antes a los guanches, que ellos tenían un derecho sobre esa imagen y que la devolución era, por así decirlo, una cuestión de justicia. Era un recordatorio. El texto de Spinoza y demás no circulaba tanto como para que esa historia fuera conocida. Por tanto, era importante recordársela, sobre todo a esta autoridad que llegaba. Mi idea es que esto siguió así hasta 1825, por supuesto con cambios. A lo mejor alguien dejó de ser narrador, en otras... La fiesta popular tiene esos problemas, y tiene muchos problemas, porque descubrí el otro día, que yo lo desconocía, porque hasta 1825 yo pensé que todo esto era idílico. Es decir, que no había habido, salvo la aluvión, no había habido ninguna circunstancia que variara el interés y la devoción para la Virgen de Candelaria. Pero sí hubo. Lope de Guerra, en solo un renglón de sus memorias, dice una cosa que me ha hecho... Yo lo dejo aquí porque lo descubrí hace 2 meses y no he tenido tiempo, por culpa del Plan Bolonia, no he tenido tiempo de profundizar en él. Pero en febrero de 1788, Lope de Guerra tiene varios testimonios del 2 de febrero, ninguno del 15 de agosto. Pero fíjense lo que dice. Febrero de 1788, describe el nuevo Damasco que le acababan de comprar a la Virgen de Candelaria, etcétera, etcétera. Es un pequeño relato de los dones que entregó la autoridad a la Virgen y se queja de que no hay nadie el 2 de febrero, de que ni las autoridades están asistiendo. Es decir, en 1788 hay, por así decirlo, una pérdida de peso de la Virgen. ¿Con respecto a quién? Estoy hablando de 1788, una época muy temprana. Esta falta de asistencia se nota después que se ha establecido una fiesta el 8 de septiembre en Abona, a que hay mucha asistencia en un paraje muy desierto. Estamos hablando de que en un momento determinado, ya estoy acabando, no se preocupe, en un momento muy determinado, la fiesta de la Virgen y la ceremonia pasó por un momento crítico en el que iban faltando pues, la asistencia. Por ejemplo, Primo de la Guerra en ningún momento viene a Candelaria, y es un gran señor, y en ningún momento llega a estar en Candelaria. Los 2 de febrero siempre está en el Valle de Guerra. Como que ya ha perdido, incluso desde el punto de vista testimonial, ya no hay ese elemento. Hay un momento de crisis importantísima en la del 2 de febrero. Pero, fíjense ustedes, en un paraje muy desierto. ¿Qué es lo que se celebra? Pues precisamente la aparición en la playa de Nuestra Señora de Abona. Algo muy parecido, es decir, alguien, lo que habría que investigar es si esa aparición iba acompañada de algún tipo de entremés sacro, de algún tipo de ceremonia, que en aquel momento gustara más, pero sobre todo para los señores era mucho más cómodo, porque habían perdido la batalla de la apropiación de la Virgen. Porque durante 300 años, y hay que leerlo en ese sentido, hay un intento por parte, sobre todo de la Laguna, de desarraigar la Virgen de su lugar, sabiendo que el culto de la Virgen tiene una importancia fundamental, el sitio, el lugar en el que tiene que estar. Y sobre todo, y lo vieron ayer con lo que comentaban en el pleito de los naturales, una idea de que lo que estaban haciendo los naturales con la Virgen, de cargarla y hacerle fiesta, y seguramente fiesta con algún tipo de performance, entre comillas, que consideraban antiguo, reproducían elementos antiguos, lo consideraban fundamentalmente idolatría. Es un problema también, no solo de apropiación de la imagen desde el punto de vista simbólico, sino también una apropiación de la imagen porque su mal uso por parte, supuestamente, de los naturales, que le rendían una devoción distinta. Claro, después tenemos el parón que supuso el aluvión y la recuperación luego por barrios, lo sabemos gracias
al maravilloso Rodríguez Moure, que recogía todos los papelitos del mundo y los iba transcribiendo, y gracias a don José Rodríguez Moure, pues tenemos precisamente la idea de la recuperación a mediados del siglo XIX, no hay una fecha exacta, por lo menos no la he encontrado, por eso anoté la de 1872, porque es interesantísimo, pero ahí ya tiene que convivir con otra fiesta. Ahí ya tiene que convivir, es una recuperación. Y la gente dice, ¿es esta la fiesta que se empieza a celebrar a mediados del siglo XIX? ¿Es la misma de la que habló Sabine de Berthelot o habló Boris de Saint-Vicent, etcétera, etcétera? Y la loa que vio de los guanches. En mi opinión, yo creo que sí. Yo creo que sí porque parte fundamentalmente, primero, de una historia que ya era conocida, segundo, de una pervivencia a través de la memoria y de la oralidad, y seguramente no es que se haya perdido, sino que bajó, por así decirlo, su práctica en algunos años, y sobre todo porque quien recupera es parte de esa comunidad que antes la representaba. Por tanto, en mi opinión, y ya con esto cierro, no sé si estoy en los 45, María José, ya me pasé. No solo estoy todavía. No me he pasado. Claro. Bueno, yo acabo ya, un cierre. Lo que les quería comentar entonces, precisamente a los compañeros y compañeras que pertenecen al colectivo de los guanches de Candelaria, que con toda certeza la historia de la representación seguramente tiene su origen en un guión creado por un dominico, pero que seguramente ese guión del dominico representaba el sentir popular de recuperar la imagen y todo su poder, porque el poder de la Virgen estaba precisamente en el lugar en el que estaba su culto, por eso continuamente se le escandaliza porque esté tapada. O sea, ya es la idea como ya total de quitarle por completo el poder, la imagen no está visible. Entonces, esa queja seguramente generó que este dominico, una de sus acciones, porque lo vemos en otros lugares también, una de esas acciones sea la de defender precisamente y recordar a las autoridades que los propietarios y los que tienen el derecho, digamos, consuetudinario a cargarla y a rendirle pleitesía, o por lo menos uno de los grupos privilegiados, es el grupo de los naturales, y que por tanto hay que recordárselo a la autoridad. No se lo pueden recordar el 2 de febrero, porque el 2 de febrero ellos no están, ellos no son los protagonistas de la fiesta. Se lo tienen y aprovechan una oportunidad de oro, que es cuando todos bajan precisamente a devolver la Virgen. Se lo recuerdan, y como sucede en muchas ocasiones, y como sucede, y ahora sí conecto, como sucede con el auto de los Reyes Magos de Tejina, pero esperemos que no suceda con la gesta del 25 de julio de Santa Cruz, pues evidentemente lo que hace el pueblo es tradicionalizar, convertir en algo tan auténtico, propio y antiguo como los rituales para la fertilidad, los rituales de celebración de cosecha, etcétera, etcétera, para precisamente rendir pleitesía a la imagen el 15 de agosto. Eso es lo que nosotros, digamos, sabemos seguro. Y lo bueno es que esta comunidad, con todas las limitaciones y todos los improperios e incluso todos los ataques acerca de una cierta pureza de la fiesta, etcétera, etcétera, en aquel momento ningún natural ni ninguna autoridad militar, religiosa o civil tenía un departamento de arqueología o un departamento de historia para preguntar cómo se vestían. Tampoco, desgraciadamente, y esto es lo más grave, tampoco tenían ya, salvo unas pocas palabras de una lengua que seguramente fue tan rica como cualquier otra lengua en cualquier lugar del planeta, pero ya no se tenía. Y por tanto se acude precisamente a esa mudez terrible que significa la ceremonia de los guanches. Tampoco tenían otra cosa que un triste trabajo de campo elaborado por un fraile en su convento, y era la única descripción. Bueno, pues a partir de esos pocos mimbres se construyó precisamente una historia de resistencia, una historia de reivindicación de una propiedad natural, y si seguimos a Lorenzo Santana, también una participación proporcional en la compra de la imagen, y sobre todo un ejemplo de que a pesar de que están en un lugar muy crítico, porque están en una nacionalidad como la canaria,
absolutamente desestructurada y que necesita, por así decirlo, una recuperación, pero lo que no necesita Canarias es una recuperación neovianista, no necesita una recuperación idílica de aquello. Entonces, precisamente están, y yo en muchas ocasiones comparto las críticas que en algunas ocasiones me parecen terribles de algunos colectivos acerca de intentar limpiar la fiesta y convertirla en algo que nunca fue, porque no fue una fiesta, era una fiesta de lucha, era una fiesta de, ya les digo, de resistencia y de reclamación. Y se la hicieron y quedó también que la continuaron, con altibajos, porque la fiesta popular es eso, un año funciona, otro año no funciona, puede morir o puede realzarse, pero fundamentalmente sigan haciéndolo como les da. Y es el mensaje que quiero lanzar desde aquí. Sigan haciéndolo como les dé la gana, con pieles de peligüey o con oveja, con esto o con lo otro. Lo importante es decir cada 15 de agosto que hay un derecho adquirido por tradición y que se le intentó arrancar a el lugar de culto de la Candelaria y que se reivindicó y se le recordó a todo el mundo cómo fue el primer momento. Eso es lo que hay que trabajar. Todo lo otro son zarandajas. Lo demás es zarandaja. Porque bastante ha costado, entre comillas, mantener durante 300 años esta lucha por la propiedad de la Virgen. Y, por supuesto, insisto, es un acto que tiene que rendir pleitesía, porque así se decide, o alegría. La pleitesía también es un acto de alegría a la Virgen. Es una relación entre un grupo y su imagen, o su devoción, o su figura simbólica. Por supuesto, entre esa imagen y esa ceremonia que realiza este grupo, no debería haber, porque nunca lo hubo, autoridad ninguna. Porque es un problema fundamentalmente de un episodio como otro, aunque lo haya escrito un dominico. Pero las autoridades aquí no tienen nada que hacer, y lo sigo insistiendo, no para que esto no va a cambiar, pero por lo menos para que sepan que en un momento determinado el destinatario de esto era precisamente un panfleto, la loa, esta loa teatralizada, es un panfleto.